Muy bien, entramos en la tercera charla sobre el segundo libro o la segunda carta de Samuel. Y ahora precisamente en el contexto histórico del rey David con la historia de su aventura con Betsabé. Así que complicado, porque si bien nosotros conocemos mucho la historia del rey David, es uno de los personajes que más nos gustan desde que somos chicos a nosotros, la historia de David. También recordamos la historia con Betsabé, ¿no? Y entramos en una especie de una cosa extraña en incomodidad. De incomodidad en el pecho, como dice, pero es el rey David. Entonces, el pastor no tenía como título esta serie de predicaciones, Intentos Fallidos. Claro, y encima era un intento de encubrir el pecado, de tapar lo que estaba tremendamente mal delante del Señor, y un año después fue confrontado por el profeta Natán. Bueno, a mí, un año después. Especialmente lo que me llama la atención es la planificación del engaño y de la mentira. Cuando empieza a buscar la manera de que Urías no se enterara o intentara hacerse cargo del embarazo, hasta que ya no tuvo, entre comillas, remedio David, y lo manda primero a la fila para morir. No lo concebía. Cómo me dolió matar. Se la mandó. Y sí. Un poco lo que decimos con respecto a los personajes bíblicos, que la Biblia siempre se encarga de mostrar la realidad de ellos. Nuestros grandes héroes quedan bien expuestos en todas sus equivocaciones, en todos sus pecados, porque la realidad es que el hombre necesita redención. No hay ni siquiera uno que no la necesite. Todos necesitamos redención, necesitamos perdón, transformación de la vida, y aún en los pecados que cometemos necesitamos un abogado, ¿no? Que es Cristo. Recordemos que después de semejante acto de maldad delante de Dios, un poco lo que hablábamos de las consecuencias, realmente David pagó las consecuencias con toda su familia, aunque él recibió el perdón de Dios, ¿no? Porque se arrepintió cuando el profeta lo denunció. Pero las consecuencias de esa terrible decisión afectaron toda la familia de David. Creo que fue el inicio de la caída del reino en cuanto a todo lo que tal vez podría haber desarrollado David en esa etapa cuando ya había llegado el poder, cuando había unificado mucho de lo que era su intención, ¿no? El ser sacerdote, profeta, rey en Jerusalén, y ahí se empieza el declive, ¿no? del reinado de David con ese pecado, ¿no? Hay algo que dijiste que David debía gobernar como un siervo. Sí. Y recalcábamos en los programas anteriores que veíamos el David de primera de Samuel como un siervo y la diferencia con el de segunda de Samuel, y como él, siendo el rey, no estaba luchando las batallas que tenía que... O sea, no estaba sirviendo como tenía que estar. Claro, no estaba en el lugar indicado. Tenemos que recordar que los reyes debían estar en las batallas. Él se queda, y es ahí cuando en ese lugar que no debía estar, en el momento no correcto, es cuando codicia, ¿no? A Betsabé, la mujer de uno de sus valientes encima, un soldado fiel de David. Y empieza una serie de pecados uno tras del otro, ¿no? Con la idea de querer tapar un intento fallido, de querer cubrir el pecado, pero que frente a los ojos de Dios estaba. Lo que decís con respecto al David de 1 Samuel y al David de 2 Samuel, vamos a ver ese contraste en todo, ¿no? El libro de 2 Samuel. Pero es porque ya era rey. O sea, eso lo lleva al orgullo, digamos. Y las personas que están con mucho poder o tienen responsabilidades de mucho poder siempre tienen que estar constantemente recordando de dónde salieron.
es como caminar sobre una navaja, ¿no? Que con filo y que puedes caer para cualquiera de los lados. Entonces es importante siempre las personas que tienen poder, autoridad, responsabilidades, recordar de dónde salieron, porque es muy fácil, ¿no? Pecar, es muy fácil terminar errando y olvidándose de la condición de donde Dios me sacó. Y a David era un recordatorio que Dios le hacía constantemente, ¿no? De que recordara que lo había sacado tras las ovejas. Hay una versión que dice tras los yuyos, ¿no? De donde él pastaba tenía que llevar las ovejas a pastar y componía sus salmos, y era un adolescente lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Tenemos que recordar al David frente a Goliat. El último acto fallido de David fue, que vamos a hablar el domingo que viene, fue el censo. O sea, David se olvidó de su discurso frente a Goliat, ¿no? De que era contra el Señor, que era el jefe de los escuadrones de Israel, e hizo un censo, así que lo vamos a hablar el domingo que viene, si Dios nos permite. Pero en todo vas a ver ese contraste, ¿no? Entre el David de 1 Samuel y el David de 2 Samuel. Un hombre que erró mucho, pero un hombre también que se arrepintió mucho, y eso lo tuvo presente siempre, ¿no? A mí lo que me llama la atención, siempre trato de ver qué es lo que sentía el Señor en cuanto a estos personajes, y a veces la forma que tenían de pecar, ¿no? Habiéndolo conocido, habiendo tenido experiencias de fe. Entonces empecé a ver la Biblia desde la perspectiva del Señor. Porque muchas veces me pasa que me quedo solamente con la angustia de lo que sintió el hombre, de lo que pecó, y aún así, después de toda la historia de David, el Señor sigue diciendo que David era según su corazón. Uh-huh. Empezar en los momentos más oscuros de David. Y que la vida de David no estaba, más allá de sus intentos fallidos, no estaba, no lo recordamos como un gran pecador, sino como una persona que era según el corazón de Dios. Y que ha consolado el corazón de tantos de nosotros por la gracia de Dios manifestada en su vida, por esos salmos extraordinarios que escribió y que todavía siguen siendo de consuelo para tantas personas que necesitan y buscan el perdón de parte del Señor. Dios es algo extraordinario de Dios, ¿no? Que Dios, aún con elementos como nosotros, que somos débiles, limitados, que podemos errar, que podemos pecar, Dios se va a glorificar igual, va a cumplir su plan igual, ¿no? Esto no significa que debemos hacerlo, todo lo contrario, debemos santificarnos, prepararnos para agradarlo en todo, pero Dios ya preveía estas cosas, ¿no? Dios ya sabía. Por eso siempre tenemos que recordar que todos los personajes bíblicos nos señalan a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el perfecto, ¿no? En David vemos el oficio de profeta, tan fuerte, tan marcado el oficio de profeta en David, hablando sobre acontecimientos que ocurrirían muchos siglos después, que traspasaron siglos, su fe, su visión acerca de Cristo, ¿no? Lleno del Espíritu Santo y profetizando acerca del reinado mesiánico. Y esto también está dentro de un contexto de un David, ¿no? que había pecado y que tenía que arrepentirse y que iba a pagar las consecuencias. Y un David que yo creo que tal vez uno de los elementos más destacados, ¿no? que encontramos en David, que no se iba a justificar. O sea, cuando lo iban a denunciar no se justificaba. Por el contrario a Saúl. Saúl se justificó siempre. Siempre buscaba la forma de decir, pero es para Dios lo que estoy haciendo, y sabía que estaba haciéndolo mal. En el caso de David no se justificaba, decía, sí, yo he pecado. Para que Dios quede limpio del asunto, ¿no? Porque no era responsabilidad de Dios, sino responsabilidad mía. Para que Dios sea temido en su juicio, yo he pecado. Y también la tarea del profeta Natán, que mencionabas también el domingo, porque David lo podría haber mandado matar. Y sí, ya lo había hecho con Urías, así que no le costaría nada poder hacerlo. Y sin embargo,
Bueno, el profeta, todos los profetas bíblicos enviados de parte de Dios tuvieron un comportamiento tremendamente lleno de coraje, ¿no? Al denunciar reyes. Ese es tal vez el distintivo de los profetas, es que comunicaban la necesidad de volverse a Dios, del arrepentimiento, de volverse a los caminos del Señor, y lo hacían frente a reyes, frente a líderes. No importaba quién estuviese enfrente, debían comunicar el mensaje del Señor. Bueno, y Natán lo hizo frente a un rey que obviamente podía silenciarlo en 2 segundos, y sin embargo se animó, ¿no?, de parte del Señor. Después David también, en el Salmo 51 que compartiste, le pedía al Señor que lo limpie, así podría enseñarle a los pecadores el camino de Jehová. Uh-huh. A mí, la forma en la que Natán hizo el juicio contra David, marcarle una historia ajena entre comillas, una historia para que él pudiera juzgar cómo había sido su comportamiento. Y que a veces nos puede pasar a nosotros, que si no le pedimos al Señor que nos limpie primeramente, ¿cómo vamos a poder enseñarle a otras personas el camino de Dios? David se tenía que arrepentir para poder hablarle a otros. Claro, para enseñar a pecadores. Yo fui un pecador. Exacto. A veces no pasa. Somos que te olvidás, decís vos, que nos olvidamos. Somos de juzgar muy rápidamente. Claro, sí. Y hay que ponerse en el lugar de las personas, en las personas que no conocen al Señor todavía, en las personas que están comenzando y se equivocan, en nosotros mismos que nos equivocamos todavía. Sí, aquel gran equilibrio entre gracia, justicia y verdad que debe caracterizar al pueblo de Dios, ¿no? En el caso de Natán, con una historia que para David era muy, muy familiar, el tema de las ovejas, denuncia su pecado y también le informa que Dios lo había perdonado, pero que las consecuencias le iba a pagar, pero que Dios lo había perdonado. Esa gracia, justicia y verdad equilibradas son los que nos permiten tener relaciones correctas, porque así ha sido Dios con nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos pedirle al Señor cumplir la tarea nosotros hoy de profetas? Bueno, como en todas las prédicas hemos tratado de señalar que el personaje bíblico nos habla de oficios que en Jesús fueron representados perfectamente, y que por los méritos de Cristo nosotros tenemos que realizar esa tarea también. Somos comisionados a ser sacerdotes, reyes y profetas. Y en el caso de la profecía, aunque no tengamos el don profético, nosotros tenemos un mensaje profético. Entonces tenemos que anunciar al mundo la necesidad de que se vuelvan al Señor, de que sean corregidos. Y tenemos la oportunidad, siendo nosotros mismos el mayor testimonio. Creo que es una de las evidencias más fuertes a la hora de poder compartir la fe, es contar lo que nos sucedió a nosotros, sencillamente. Contar cómo hemos pasado de las tinieblas a la luz, cómo Dios nos ha perdonado cuando no lo conocíamos y nos redimió y nos salvó y nos puso en sus propósitos. Creo que es la forma en que la gente más se va a identificar con el mensaje de salvación, porque el que me lo comunica lo ha vivido, lo ha experimentado. Y al fin y al cabo el testimonio de los santos es el que vence, ¿no? Como Jesús nos lo enseñó. Todo el Salmo 51, bueno, lo compartía un hermano en nuestra congregación al principio del culto, después el pastor lo volvió a leer. Es uno de los salmos más hermosos y que lo hemos leído más de una vez nosotros para comunicar la forma en la que nos hacía sentir nuestro pecado delante del Señor. Hemos orado con ese salmo. Hemos llorado sobre ese salmo. Uh-huh. Y así el salmo también, al principio vieron que cada salmo tiene una pequeña introducción, dirección a los músicos. Bueno, en este caso, la aclaración era del salmo, de la exhortación de Natán hacia David. Cuando pecó con Betsabé. Me resultó interesante, porque todos los salmos hablan sobre, bueno, ojo al director, presta atención a las voces o presta atención a los instrumentos. No, decía, cuando David pecó con Betsabé. Claro. Qué aclaración interesante. Es como que la canción del domingo tenga una introducción
y diga, esta canción la vamos a cantar cuando Nancy pecó y Dios le dio esta canción, una cosa así. O cuando Lucas pecó y Dios lo perdonó, así que cantemos, hermano. Tremendo, ¿no? Así es como está registrado en las Escrituras. Y lo hemos leído millones y lo seguiremos leyendo. ¿Será importante el testimonio entonces? Es importante, ¿no? Así también nuestro testimonio, ¿no? Poder contarlo, no con la idea de recordar nuestra maldad, sino con la idea de recordar la gracia del Señor, cómo la gracia de Dios extraordinaria, de la cual tomamos todos, de su plenitud tomamos todos, nos transformó la vida. De esa forma profetizamos la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de volverse al Señor. Bueno, nos queda una predicación más sobre Davidcito. Me había olvidado lo del censo, pastor. Ay, Dios, lo del censo es terrible. Y ahí está bien, de nuevo, las buenas intenciones no llevan a nada. Así que bueno, porque usted va a decir, ¿qué tiene de malo hacer un censo? Todos los reinados hacían censo. Sí. Pero bueno, la Argentina hace censo. Moisés hizo un censo. Moisés hizo un censo, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo? Sí, la respuesta está en Segunda de Samuel, lo puede ir leyendo para ir interiorizándose sobre el contexto histórico que va a predicar el pastor el día domingo. Bueno, acuérdense que tenemos los cultos los días domingo a las 5 de la tarde en la calle Honduras 2004, donde el pastor está compartiendo esta serie de mensajes sobre Segunda de Samuel. Pastor, gracias por estar con nosotros. Bueno, no sé qué decir. Me da miedo, inclusive, responder. No, pastor, estamos contentos de que podamos hacer esta charla más amena y reflexionar acerca de lo que fue la predicación del domingo, que es muy bueno. Se hacen grupos, también intentamos hacerlo nosotros acá en la radio. Qué bien, ¿eh? ¿Vamos bien, pastor? Sí, Evangelismo 2.0.